Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en vista que hemos tenido ciertos problemas de ancho de banda con la grabación en vivo, hemos creído crear este video para eh, que podamos ver todas las características que este curso de Angular tiene para ustedes, ¿sí? Habíamos empezado a hablar un poquito sobre, para las personas que no pudieron enlazarse desde el inicio de la transmisión, habíamos hablado sobre las versiones de Angular que tiene. Ahora estamos con una versión, déjenme poner el slide. Vamos a ver ahora Angular 9, que es la versión que salió ahora en noviembre del año pasado. Pero siempre es bueno hablar de la línea de tiempo de Angular, eh, porque hay mucho código en la web. Y con este tipo, este cambio de versionamiento que en los últimos años Angular o el equipo de Angular, en este caso Google, está teniendo, estamos teniendo múltiples versiones y que confunden a veces a los desarrolladores en qué usar y qué no usar. Eh, Obviamente desde la versión 1 se desarrollaba con JavaScript puro, ¿sí? Pero cambió totalmente a partir de la versión 2, donde ya se utilizaba el lenguaje TypeScript. La versión 1 en Angular tuvo mucho tiempo en el mercado, incluso hasta ahora utilizan muchas aplicaciones, porque obviamente Angular, como ven en la línea de tiempo, casi estuvo 6 años y había mucha aplicación ya generada con Angular 1 y que si quisieran migrar de la 1 a la 2, era reescribir todo el proyecto, ¿no? Y obviamente eso, cuestión de desarrollo, era empezar de cero, ¿no? Entonces, hasta ahora hay mucho código que lo utilizan incluso para ciertas secciones. Por ejemplo, me ha tocado ver el tema de creaciones de algunos componentes Angular para CRM, por ejemplo, ¿no? De Microsoft, ¿no? Me tocó participar en esos tipos de desarrollos y en otros proyectos también con Angular 1. Yo tengo casi 6 años de experiencia con Angular, trabajo de la versión 1 y estamos ahora viendo lo nuevo con la versión 9, que en teoría de la versión 7 a la 8 cambió en el tema de los accesos a los routings, a las rutas, y que de la versión 8 a la 9 el cambio fundamental es el tema del compilador que utiliza IDI, donde van a notar muchísima diferencia al momento de compilar y al momento de pasar a producción una aplicación. Es muchísimo más rápido y con menos peso, ¿sí? Con mucho menos peso que incluso la versión Angular 8. Entonces, se puede utilizar el código de la versión 9 atrás, sí, como componentes, como si es que no estamos utilizando ciertas acciones importantes de TypeScript. TypeScript como lenguaje también evoluciona, así como evoluciona C Sharp. Entonces, si estamos utilizando cierta funcionalidad moderna de TypeScript o algo así, va a tener obviamente que sufrir algún cambio si es que queremos retroceder de versión. Y viceversa, ¿no? Eh, Podríamos utilizar de una versión menor a una versión mayor, lo que podría impactar es en las librerías y en el tema de los accesos a las rutas, etcétera, ¿no? Pero como funcionalidad, como estructura, nos puede servir tranquilamente. Y es bueno mencionar esta evolución de versiones porque hay mucho código en Google que a veces nos confunden y obviamente con los tips que se le va a dar en el curso podemos reutilizarlos tranquilamente, ¿no? Eh,
como les había explicado un poquito con el tema de Angular, ¿por qué utilizar Angular? ¿Por qué utilizar React? Bueno, se la había explicado un poco. React es una librería donde gestiona sobre todo aplicaciones multitareas. Y ¿cuál es mejor? La respuesta es qué tipo de proyectos vas a hacer, ¿no? Si es un proyecto tipo Facebook, tipo Instagram, que tiene muchas interacciones con los usuarios, entonces ahí React es el que va a predominar. Si nuestras aplicaciones son aplicaciones administrativas, funcionales, de gestión de datos, es Angular la que tiene que tener el mayor peso ahí. ¿Podemos hacer aplicaciones de multitareas con Angular? Sí, pero tiene un código mucho más tedioso en el momento del desarrollo. Para encarar al usuario lo va a ver igual, pero en cara al desarrollo es un poquito más complicado. Con respecto a React, ¿podría hacer aplicaciones administrativas de formularios? Sí, también, pero ¿para qué tener una librería que hay que estar dibujando o no aprovechando la funcionalidad que pueda tener un botón o que pueda tener una grilla? Entonces, ¿para qué tener todas esas funcionalidades activas si tranquilamente con Angular y trabajando con Bootstrap podríamos desarrollarlas tranquilo? Entonces, ¿qué lenguaje es mejor? La respuesta sería qué tipo de aplicaciones es la que quieres desarrollar, ¿no? Llamémoslo así, que en un tema ya por mi experiencia de tantos años desarrollando, tengo más de 15 años desarrollando, casi un 70% son aplicaciones gerenciales, aplicaciones administrativas, ¿no? Que aplicaciones de cuando se necesita mucha interacción con el usuario. Ahora último, hay muchas aplicaciones así, pero en entornos administrativos, gerenciales, se necesita pues que el usuario llene un formulario, termine un dato, revise un dato, le muestre información. Angular es por eso que gana bastante terreno en ese campo, ¿sí? Y es por eso que es importante conocer los versionamientos y cómo ha venido evolucionando Angular, ¿sí? El lenguaje, como ya repetí, que vamos a utilizar es TypeScript. Vamos a utilizar como IDE de desarrollo el Visual Code, ¿sí? Que se descarga gratuitamente, ¿sí? Y ahí vamos a crear desde la primera clase nuestra aplicación. Ahora, nuestra aplicación en una primera instancia, va a contener, vamos a trabajarlo, perdón, con un repositorio de datos local, ¿sí? Para ir construyendo y de acuerdo a vayamos avanzando el curso, vamos a unirnos con ASP.NET Core con Web API, ¿sí? El curso es Angular con ASP.NET Core, con configuración de token, con JWT, JWT, y con eso vamos a crear nuestras llamadas tanto de frontend como de backend. Sí, entonces al inicio del curso, ya desde el primer día de clase que vamos a crear nuestra aplicación, vamos a aprender TypeScript, vamos a aprender la estructura al momento de crear nuestra aplicación, las estructuras de cada uno de los códigos, perdón, cada uno de los archivos que se han creado al momento de generar nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a explicar paso a paso cuáles son, para qué sirven cada una de los archivos creados y vamos a explicar cada uno de ellos para que nos puedan dar mejor luz de qué es lo que nos trae Angular. Si bien es cierto, Angular al momento tiene mucho código en línea, o mucho código que se puede crear, por ejemplo, un componente, ¿sí? Eh, lo que me gusta enseñar a mí es archivo por archivo cómo se va desarrollando un componente Angular. Y luego ya ustedes pueden utilizar estas líneas de código donde
por ejemplo, como muestro en la pantalla, tienes este test Angular en este archivo, por ejemplo, que por default ya me trae un CSS, un HTML, un archivo de testing, el módulo, etcétera, 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 cosa que quizás no lo necesitemos, ¿no? Ya viene incluso configurado el componente al módulo, el servicio del módulo, y hay mucha gente que después pregunta y dice, pero yo nunca escribí esta línea, ¿por qué está esta línea aquí? Entonces, por eso me gusta a mí escribir cada uno de estos archivos uno por uno, ¿sí? Para saber, para que cuando queremos integrar otro tipo de componentes, saber dónde tienen que ir las referencias de cada uno de estos, ¿no? Vamos a aprender todo esto, voy a explicar cada uno de ellos y vamos a escribir cada uno de estos componentes, ¿sí? Y vamos a crear nuestra aplicación que, como les repetí, en primera instancia, va a tener una pantalla de bienvenida como la que estamos viendo ahora, ¿sí? Que esta pantalla de bienvenida ustedes la pueden cambiar por una landing page o por un portal web, tranquilamente, ¿sí? Donde la magia empieza cuando uno quiere acceder al sistema, ¿no? Uno quiere acceder al sistema, inicia sesión y empieza el login, ¿no? Vamos a tener también validaciones, ¿sí? Vamos a poder también validar el usuario y password, ¿sí? Si es que el password es correcto, nos va a salir un mensaje de bienvenida, ¿sí? Vamos a configurar un menú, y lo interesante es que aquí el menú está configurado por el usuario, o sea, si el usuario no tiene acceso a algún menú, va a salir bloqueado. Si tiene acceso va a poder accederlo, ¿sí? Y vamos a crear un mantenedor donde va a tener todo lo que necesitamos para desarrollar aplicaciones Angular. Vamos a manejar cómo se maneja los accesos a las rutas, vamos a traer los datos, ¿sí? Vamos a crear un formulario nuevo, llenar combos, llenar tipos de controles, ¿sí? Vamos a poder trabajarlo. Vamos a poder traer los datos en una edición. Vamos a ver por qué trabajamos con las rutas, ¿sí? Trayendo los datos, grabando, editando. Podemos también borrar, cómo te llamamos a un modal, cómo podemos ejecutar una acción en un modal y el botón eliminar, mandar a hacer la acción para eliminar, en este caso, el listado de clientes, ¿sí? También podremos tener una opción de visualizador, que en este caso dentro de la grilla yo le doy clic y me trae el contenido del archivo como lo estamos viendo, ¿no? De una manera de HTML y otra manera de tipo JSON, ¿no? Es lo que vamos a trabajar, ¿no? Y también vamos a aplicar un filtro, ¿sí? Por nombre, donde, por ejemplo, yo pongo César y va a traer los filtros, ¿no? Si yo pongo María, va a traer María. Si yo pongo la U, me va a traer prueba, Juan y fulano, ¿no? Entonces va a poder filtrar tranquilamente mediante los nombres, ¿no? Y esto, como verán, en ningún momento he hecho una llamada al servidor, ni he traído datos, estoy jugando, como se dice, con la data que he traído y que tranquilamente está funcionando en el listado, ¿sí? Entonces, todas estas acciones que nosotros estamos visualizando y estamos viendo, vamos a generar en el proyecto, ¿sí? Aquí vamos a mostrar el temario. Estamos, los requisitos o los prerequisitos es que tengan conocimientos básicos de HTML y JavaScript, algún lenguaje de programación orientado a objetos, sea C#, sea Java, ¿no? Orientado a objetos y alguna experiencia utilizando Visual Studio, ¿no? Realmente son conocimientos básicos, como vamos a enseñar un tema de TypeScript, así que no tengan ningún problema, que vamos a empezar desde cero todo este curso. Vamos a ver en el primer módulo todo el tema de la instalación, cómo crear un nuevo proyecto utilizando Visual Code, ¿sí?
Vamos a ver el tema de TypeScript, vamos a crear unos componentes, las clases, las variables, todo un tema de programación orientada a objetos. Vamos a crear directivas, qué es una directiva, para qué utilizamos las directivas. Vamos a ver todo el tema de los routings, lo nuevo de los routings ya con la versión 8 cambió, ¿sí? Cómo accedemos a los parámetros, a la URL. Ya sigamos con el tema de los servicios, que es un observable, cómo trabajamos con los observables. Y luego seguimos con todo el tema de formularios, creación de formularios, ¿no? Cargas perezosas. Luego estamos con el tema de, ya nos pasamos al tema de .NET, ya vamos al todo el tema de SPNet Core, ¿sí? Vamos a ver todo el tema de la configuración de SPNet Core, la creación del API REST, todo el tema de Web API, todo este manejo del CRUD, ¿no? De cómo generar el CRUD, ¿no? Y sobre todo la configuración de las autorizaciones al momento de la creación del token, ¿no? Aquí tenemos el uso de herramientas, ¿no? Como Postman, es una herramienta que se utiliza mucho para el tema del testing del backend. La publicación en nube con Azure, ¿sí? Y todo este tema de la autorización es basado en tokens, cómo se protege el backend de una llamada extraña y cómo se configura, expiración, etc. Y luego ya la integración de Angular con este backend ya configurado con tokens, ¿no? Cómo llamamos a los métodos post y get configurados en el backend ya protegidos, ¿no? Entonces, cómo se inicia este ciclo, ¿no? Cómo configuramos nuestros servicios ya con los tokens. Entonces, este es a grandes rasgos lo que se va a desarrollar a través de todo este curso. Los invitamos a participar en esta clase. Vamos a ver bastantes temas, tips de desarrollo, que en lo particular ha venido una evolución de tantos años. Vamos a poder crear toda una arquitectura de Angular escalable para que ustedes lo puedan reutilizar en otros proyectos, ¿sí? Vamos a comenzar a crear, y aquí estoy enseñando un poquito del código, que es lo que vamos a mostrar, ¿sí? Un poquito de la seguridad, el tema del inicio de sesión, cómo se configuran, para qué sirven todos los componentes, cómo trabajamos con Angular, cómo también nos ayuda la herramienta. Voy a comenzar también a darles algunas extensiones que yo uso para el tema del desarrollo, ¿sí? Que ayudan mucho al momento ya de escribir código Angular y que les va a ayudar también a ustedes para el deploy, por ejemplo, de una aplicación ya en manera de producción, ¿no? Bueno, señores, eso es todo lo que contiene el curso. Hemos tenido unos problemitas aquí de conexión, pero espero, bueno, nosotros utilizamos otro tipo de herramientas para dar los cursos, que no vamos a tener este problema. Y los esperamos, por favor, suscríbanse. Ya estamos en coordinación con ustedes para darle un inicio al curso, ¿sí? Y para poder empezar lo más pronto posible y comenzar a departirles toda esta información muy valiosa, que con esto van a tener ya poder desarrollar cualquier tipo de aplicaciones Angular en el futuro, ¿sí? Con ustedes, muchas gracias y buenas tardes.